Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien y todos cuidándose mucho. Vamos a empezar con nuestra sesión número 4 de la clase de lenguaje y para esto vamos a recordar cuáles han sido los principales elementos que hemos estado aprendiendo en las últimas 3 sesiones. ¿Qué hemos aprendido entonces? Hemos aprendido lectura y comprensión de texto narrativo con 2 lecturas donde ustedes tuvieron que identificar a los personajes del texto y también la estructura del cuento, indicando cuál era el inicio, el desarrollo y el cierre. También aprendimos a ordenar y secuenciar acontecimientos importantes con la lectura de este hijo que no ayudaba mucho en su casa y que fue despedido por su mamá. Y en la última sesión, principalmente, aprendimos a identificar las características físicas y psicológicas de los personajes con uno muy particular de la lectura popular chilena que se caracterizaba por ser muy pillo y donde ustedes también tuvieron que identificar algunas situaciones donde hayan visto personas que fueran igual de pillas que él. Entonces, habiendo recordado lo que vimos en nuestras sesiones anteriores, vamos a reconocer y aprender el objetivo de nuestra sesión de la semana, que es identificar y describir ambientes en los cuentos. Para esto vamos a trabajar con habilidades. La más importante de todas es la que está marcada acá con el número 1, donde ustedes van a tener que reflexionar, es decir, lo que ustedes ya aprendieron de la historia lo van a tener que juntar con las vivencias que ustedes han tenido en su vida cotidiana y van a tener que elaborar respuestas un poco más avanzadas y que van a permitir que ustedes también hagan un poco más de ejercicio con este tipo de actividades. Otro tipo de habilidad que vamos a trabajar en estas actividades es la de interpretar la información, donde ustedes van a tener que localizar primero y luego van a tener que comprender de qué se trata a partir del contexto en el que nos habla el cuento. Por ejemplo, esto lo podríamos utilizar en algún vocabulario que no conozcan y que ustedes lo van a poder interpretar a partir del contexto en el cual se desarrolla la historia. Y la habilidad un poco más sencilla que van a tener que trabajar es localizar información que ya está dada en su texto, ¿ya? Entonces, habiendo conocido qué es lo que hemos aprendido en las sesiones anteriores, cuál es el objetivo de nuestra clase y las habilidades que vamos a trabajar en esta clase, vamos de lleno al contenido que nos convoca para esta sesión. Entonces, ¿qué es el ambiente narrativo? El ambiente narrativo es el espacio en el que se desarrolla la historia, que puede ser, por ejemplo, el bosque, la playa, el campo, el espacio, pero este ambiente narrativo, este espacio, puede cambiar o modificar sus características. Imaginemos, por ejemplo, que hay un niño que va caminando por un bosque frondoso lleno de árboles, pero de pronto la trama de la historia cambia totalmente y algo sucede, ustedes pueden agregar lo que quieran a esta historia imaginaria, pero el ambiente ya no tiene esos árboles frondosos, no están los árboles que lo habían acompañado desde el inicio de la historia. Por lo tanto, el ambiente ha sufrido un cambio importante. Para poder reconocer este ambiente, niños y niñas, se tienen que fijar dónde ocurren los hechos. También se tienen que fijar si es de día o es de noche, los objetos del lugar, cómo están vestidos los personajes. Por ejemplo, si nosotros identificamos en el cuento que estamos leyendo que no hay imágenes que nos puedan dar alguna pista y que el texto tampoco nos indica de manera textual dónde se desarrolla la historia, nosotros podemos comenzar a inferir. ¿Recuerdan que también trabajamos esa habilidad en clase? Entonces, ¿qué hacemos para inferir? Si el texto nos dice que la niña va con un short y una polera y que las personas que la acompañan disfrutan del ambiente vestidos con traje de baño. La historia se va a desarrollar en el espacio. La historia se va a desarrollar en el campo. No es cierto. Lo más probable es que, por la forma en que están vestidos los personajes,
el ambiente narrativo de esta historia sea la playa, ¿ya? Entonces ahora, vamos a observar esta imagen de los tres cerditos, un cuento muy conocido por gran parte de ustedes. Y acá podemos identificar a los personajes de este cuento. Tenemos a los tres cerditos, ¿no es cierto? Estos tres hermanos y al lobo. La trama, por si ustedes no la recuerdan, se trata de estos tres hermanos que a toda costa necesitan escapar de las garras del lobo que se los quiere comer. Sin embargo, por las características personales que tiene cada uno de los cerditos, hay uno de ellos que logra el objetivo y finalmente logra salvar a sus hermanos y a él también de las garras del lobo. Entonces, identificamos la trama principal de la historia, a los personajes, pero ahora tenemos que identificar dónde se desarrolla esta historia. No tenemos el texto para poder leerlo, pero sí tenemos la imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inferir nuevamente dónde se podría desarrollar esta historia. Empezamos a observar y vemos que hay una pequeña casa acá, ¿no es cierto? Vemos arbustos, vemos árboles donde está el lobo escondido observando estos tres cerditos y vemos que hay mucho pasto alrededor. Por lo tanto, la historia podría desarrollarse o en un ambiente montañoso o en el bosque, ¿cierto? Entonces, a partir de esto y de lo que hemos estado aprendiendo, tenemos que identificar que hay tres tipos de ambientes que nosotros vamos a poder distinguir en las historias. Cuando nosotros logramos distinguir el ambiente narrativo, como también logramos distinguir a los personajes, se hace muy importante porque vamos a poder sentirnos más identificados con la trama de la historia. Tal vez vamos a poder hacer conexiones con cosas que nosotros ya hemos vivido antes y de esta forma vamos a empezar a comparar qué hubiésemos hecho nosotros sí, tal vez, o otras situaciones que nos lleven a sentirnos identificados con esto. Entonces, en el ambiente narrativo podemos distinguir tres tipos de ambientes que son muy importantes. El primero, por ejemplo, en el caso de los tres cerditos, el ambiente físico dijimos que era en el bosque o en un ambiente montañoso. El segundo tipo de ambiente que podemos distinguir es cómo se sienten los personajes de la historia. En este caso, los tres cerditos, por ejemplo, ¿se sentían alegres? ¿Estaban felices porque el lobo se los quería comer? No, ¿no es cierto? Lo más probable es que la angustia de los tres haya sido muy grande porque había un lobo que se los quería comer a toda costa. Entonces, el ambiente psicológico de la historia de los tres cerditos nos lleva a inferir que era en un ambiente de angustia o de mucho miedo. Y finalmente tenemos el ambiente social, que es el entorno histórico, económico, religioso en el cual se desenvuelven los personajes de la historia. En este caso no nos dice mucho de si eran ricos o si eran pobres, por ejemplo, los tres cerditos. Tampoco nos dicen si practicaban alguna religión, pero nos podemos fijar en su vestimenta y de su vestimenta podemos inferir el entorno histórico que se desarrolla en el siglo XX o en el siglo XXI, más cerca de la época moderna, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta actividad, ustedes van a tener que desarrollar su guía, pero también pueden, si necesitan más ejemplos sobre los tipos de ambiente, pueden ir al PowerPoint que va a ser enviado a su correo, a su clase de Classroom de lenguaje, hacer clic en esta flechita roja y van a poder ver un video que les va a ayudar para orientarse más si es que no ha quedado claro los tipos de ambiente. Entonces, resolvamos la guía ahora, chicos. Y cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribirme un correo o a través de la misma aplicación de Classroom. Un beso, chicos, nos estamos viendo en la próxima sesión.